bastará. Su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que ya fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor. El número 64. El 70 vamos a cantar, hermano. Vamos a cambiar la 64 porque hace mucho que no lo canto. Si puedo ganar al amado Jesús, no importa cuán fiero es el fuego. Si escarpada en la senda, igual yo iré. El premio que anhelo es mi alma anhela con grande fervor ganar al amado Jesús. El mundo yo dejo a fin de ser la esposa de Cristo Jesús. Conté el costo y todo conté, rechazo lo que el mundo cree. Desde la cruz llevaré, afrenta sufriré, con tal yo con él reinaré. Mi alma anhela con grande fervor ganar al amado Jesús. El mundo yo dejo a fin de ser la esposa de Cristo Jesús. Su copa yo tomo, si la tomaré, es el precio que yo pagaré. Aunque me cueste la ganar, igual en su senda iré. Mi alma anhela con grande fervor ganar al amado Jesús. El mundo yo dejo a fin de ser la esposa de Cristo Jesús. Quiero conocer, ser completo en él, aún más su sufrir conocer. En comunión y gozo tener, por siempre su esposa seré. Mi alma anhela con grande fervor ganar al amado Jesús. El mundo yo dejo a fin de ser la esposa de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, vamos a hablar con la petición, hermanas, hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde para pedirte a ti por las peticiones que cada hermana y hermano trae en su corazón, que tú puedas responderle, Señor. Peticiones que se hacen en favor de otras personas, peticiones que tienen para consigo mismo, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra economía, Señor. Señor, te pido, Señor, por los hermanos que están pasando por luchas y pruebas. Te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, que están internados, que tú puedas sacarlos en victoria. Te pido, Señor amado, que tú bendigas grandemente
nuestro país, Señor, y que esta epidemia, Señor, se termine. También por todos nuestros países limítrofes, Señor amado, que tú bendigas grandemente, Señor, a cada uno, guiando a su gobierno a depender de ti para todas las cosas, Señor. Bendice, Señor amado, el mensaje de esta gracia, que pueda recorrer la tierra, Señor, antes que tú vengas a buscar a tu esposa, Señor amado. Señor, bendice los programas de radio, Señor, que tú puedas hacer que la radio pueda traer personas a este lugar, Señor, para seguir corriendo la carrera y formar el cuerpo de Cristo en este lugar. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra economía, Señor amado. Alabado sea el Señor. Y sobre todo te pido para que tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra, y que tu reino sea establecido, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y el Señor bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Nuestra hermana Miriam, no sé si tiene alguna palabra, hermana, para compartir. Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano Marco también tiene una palabra. Hermano Marco, sírvase. Después nuestro hermano Fabio. Y después nuestra hermana Andrea también tiene una palabra. Primero hermano Marco, después hermano Fabio, después la hermana Andrea. Amén, hermano. Sírvase, hermano Marco. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos con la paz del Señor a todos los hermanos. Agradecido a Dios por poder llegar a su casa, ¿no? Una vez más. Agradecido a Dios por mi salud. Le doy gracias a Dios, ¿no? Que ayer vine medio débil, ¿no? Porque trabajé hasta las 5 de la tarde, puro solo. Pero después participé en la mesa del Señor, ¿no?
me fortaleció y también el pastor está orando, ¿no? Lo que se siente débil, lo que está enfermo, al nombre de Dios que le saque todo lo cansante. La verdad le doy gracias a Dios que me fui muy bien, ¿no? Como dice la alabanza, ¿no? Es muy largo, ¿no? Y me levantaré como a las águilas por el poder de tu amor. Muy linda letra esa alabanza, ¿no? Le doy gracias a Dios por todo y que Dios lo bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar hoy a la casa de Dios para escuchar su palabra. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén. Todos 46. Amén, hermana. Ha quebrado todas mis cadenas, es mi paz, es mi paz, es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Andrea, hermana Iván, una palabra, después mi hermana esposa. Amén. Afirmaron más en la iglesia, porque muchos dicen que los mandamientos se cumplen en nosotros, y que hay que guardar el día sábado. Entonces yo meditaba mucho en eso. Y en mi mente se armó una confesión a de estar siendo un pastor que me guía, ¿no? Y eso me llevó a volver a repasar todos los romanos y a volver a entender, ¿no? que si bien la ley de Moisés se cumple a través de la gracia, que no se quita los privilegios, ¿no? Las cosas que se hacían por costumbre para llegar a Dios antes en el Shabbat, se obligaba, por ejemplo, de viernes hasta que caía el sol, hasta el sábado que caía el sol, a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, a no comer cierta comida, a no usar la electricidad,
duda, ¿no? Si la tenía que cumplir o no. Y gracias a nuestros hermanos, ¿no? Me abrió bien los ojos de esa profesión que yo tenía y me dijo que no, que nosotros no tenemos que hacer algo obligatoriamente para llegar a Dios sin complacerlo, ¿no? Que no es por obra. Si bien yo sabía esto, que no era por obra, pero me quedaba esa duda, ¿no? De que hay muchos cristianos que lo cumplen y guardan el sábado. Pero para guardar el sábado tendríamos que estar bajo la ley y cumplir todas las otras fiestas, ¿no? Que son la fiesta del tabernáculo, de la trompeta, la cuaresma de arrepentimiento, millones de cosas. Y eso así mismo nos lleva de vuelta a la ley. Entonces le doy gracias porque pude estudiar esta ley. Si bien yo no vengo del legalismo, vengo de otro tipo de iglesia donde había pastora, hace 16 años que soy cristiana, Dios me fue transmitiendo la gracia y me puso un pastor para que ese pastor me guíe. Y hace ya 10 años no me fui la gracia. Y esto a mí me trajo mucha frustración en el espíritu. Cuando vine al pastor, lo primero que hice es preguntarle eso. Y él con 2 palabras me lo solucionó, ¿no? Que el Señor es nuestro descanso. Que Jesucristo, cuando dijo yo soy el Dios del sábado, ellos no pudieron ver eso porque estaban tratando de cumplir el Shabbat. No lo vieron a él, lo negaron, ¿no? Entonces le doy gracias a eso porque ayer cuando leía este pasaje me acordaba, ¿no? De esa duda, esa aflicción que había venido en esta época de la pandemia y gracias que pude volver a repasar el libro, me siento como algo nuevo en mi corazón. Como si esa gracia se hubiese avivado como en el primer día, ¿no? Así que pienso que todo tuvo un propósito para que yo hoy también le pueda hablar a una persona que estudia mesiánica, a un judío también. Y ese conocimiento que yo tuve ahora me sirvió para meterme en un grupo de estudios mesiánicos y poder contestar todas estas cosas. Y de 17 comentarios que yo hice, la mayoría de las personas empezaron a leer el libro de Romanos y a contestarme por privado. Eso le doy gracias al Señor, porque no fue ese conocimiento que me dio. Así que gracias por el agradecimiento. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias le doy al Señor por este día más que nos da. Gracias por Timoteo, que aunque hoy no está presente, hoy cumplió 11 años, Timoteo, hijo de nuestra hermana Andrea. Y bueno, recuerdo como si fuera hoy el día que la hermana fue a tenerlo. Y agradecida al Señor por la vida de Timoteo, ¿no? Es un hermano que amamos muchísimo y bueno, lo extrañamos desde que empezó la pandemia que no lo podemos ver y bueno, bendecimos la vida de Timoteo en este día que cumple 11 años ya, ¿no? Gracias le damos al Señor por la vida de Timoteo y por la vida de sus padres, la verdad que son ejemplo de fe, ¿no? Porque a pesar de la enfermedad de Timoteo, de la situación que él tiene que pasar, ellos se mantienen firmes en el Señor, ¿no? Y gracias le damos al Señor por eso, gracias le damos al Señor por este tiempo, como decía la hermana, que estamos pasando, este tiempo de pandemia que hemos pasado, tanto tiempo sin congregarnos, ¿no? Muchos hermanos, no de nuestra congregación, sino de otros lados, se han quedado en el camino, ¿no? Porque no han podido tener esa experiencia personal con el Señor, ¿no? Muchas veces venimos a la congregación y sabemos que es importante congregarnos, ¿no? Dios constituyó la iglesia para que nosotros podamos unirnos, porque dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, dice, ¿no? Cuando nos reunimos, ahí es donde Él obra en nosotros como iglesia, amén. Pero también es importante la comunión con el Señor en nuestra intimidad, porque sabemos que como estos tiempos que hemos pasado, este tiempo de cuarentena que hemos pasado, y hemos estado solos, estábamos solos, no estaban los hermanos, no podíamos compartir nada con ellos, no podíamos ni siquiera cantar un coro juntos, no podíamos tomar un mate juntos, nada, ni siquiera nos podíamos ver para saludarnos. Y las pocas veces que nos vimos, ni siquiera nos podíamos dar un abrazo, hasta hoy, ¿no? Y gracias le damos al Señor porque a pesar de todo eso,
aunque muchos se han quedado lamentablemente en el camino, pero muchos de nosotros los que estamos acá nos hemos mantenido firmes, porque el Señor nos ha mantenido, ¿no? Por medio de su palabra, porque la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la congregación, esa palabra es la que después nos sostiene. Siempre mi esposo enseña, porque también fuimos enseñados por otro, que el mensaje de la gracia, un mensaje que nosotros escuchamos, este mensaje de la gracia, tiene la capacidad para sostenernos durante un año. Y fíjese si nosotros tenemos elemento para estar fortalecidos en el Señor, porque todos los días el Señor nos está hablando por medio de su palabra, ¿no? Agradecidos al Señor porque hemos tenido experiencias que nunca habíamos tenido como creyentes, ¿no? Porque del momento que yo personalmente que he entregado mi vida al Señor, nunca estuve tanto tiempo sin congregarme con los hermanos, ¿no? Pero gracias al Señor que nos mantuvo firme. Gracias al Señor porque todas las cosas nos obran para bien, como dice su palabra. Y ahora yo le decía a mi esposo, espero que no volvamos a pasar lo mismo, porque todo apuntaría a que todo esto se va a cerrar nuevamente, ¿no? Pero que el Señor nos ayude, hermano. Hemos tenido un tiempo que se nos ha permitido congregar nuevamente, pero si llegara el caso de no poder congregarnos, tenemos que avivar ese fuego que está en nosotros, hermano. No importa que no estemos congregados como iglesia, pero nuestra comunión con el Señor es lo que nos tiene que mantener firme, porque tenemos una esperanza. Sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia, amén. Y por eso nosotros estamos corriendo esta carrera, amén. Porque esperamos llegar al final para obtener un premio. Entonces, no importa si se cierran las puertas de la congregación nuevamente, nunca se tiene que cerrar nuestra comunión con el Señor y entre nosotros también, amén, hermanos. Porque hoy hay muchos medios para poder estar en comunión los unos con los otros. Que Él siga bendiciendo, amados, la vida de cada uno. Bendecimos la vida de nuestra hermana Andrea, nuestro hermano Nicolás, la vida de nuestro hermano Timoteo, que el Señor obre una obra maravillosa en la vida de Timoteo, amén. Gracias le doy al Señor, hermano. Gracias, le damos al Señor. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ivana y a tu esposa. Amén, hermanos. Y bueno, Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso le dijo a los judíos. No, el descanso siempre es el Señor. Pero ellos cuando rechazaron a Jesús, rechazaron todos los beneficios. Bueno, hermanos amados, estamos con los baños y bueno, como ustedes ven, vamos avanzando de a poco, como dice el hermano Fabio, vamos avanzando. Esta semana vamos a comprar la puerta, vamos a comprar la otra puerta. Necesitamos también cemento, necesitamos cal, necesitamos inodoros, también canillas. ¿Y qué más necesitábamos para el baño? Creo que eso, hay la cerámica y bueno, el hermano Fabio siempre trae por lo que va a trabajar, trajo la pintura, trajo el sellador, trajo todo lo que ustedes ven, lo trajo el hermano Fabio de su casa. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dé 100 veces más a nuestros hermanos, ¿ven? Entonces, colaboremos con los baños de la iglesia, hermanos, para que así terminemos con este asunto y vayamos a otro asunto. Gloria al nombre del Señor. Así que bueno, lo dejo en su cuidado a esto, hermanos. Y vamos a seguir leyendo allí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Alabado sea el Señor. No sé si hay otro anuncio. Mañana tenemos la radio de 9 a 10 y de 10 a 11 el hermano Nicolás. Que vamos a seguir con la venta de los productos que se van a hacer los hermanos en la iglesia para comprar las cortinas de la iglesia. Eso se sigue, hermano.
No, este fin de semana nos fue bastante bien. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a los hermanos que han colaborado y les dé más todavía. El propósito es comprar las cortinas, el cortinado. Queremos tener un cortinado. No sé cómo van a hacer eso las hermanas. Están concluso, pero Y bueno, las hermanas lo harán con nosotros. Así que bueno, vamos a seguir con esa meta que nos hemos trazado, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y estamos leyendo ahí en Romanos 7. Y llegamos hasta el versículo. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Acuérdense que se está presentando el matrimonio como un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros podemos ser libertados de la ley. Nosotros no venimos de la ley de Moisés, por lo tanto no fuimos esclavos de la ley de Moisés, pero fuimos esclavos de la ley del pecado, ¿no?, como leíamos ayer. En Romanos 8, creo que es 8:1. No, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros venimos del pecado, de la ley del pecado. El pecado era nuestro amo, ¿no? Y entonces Pablo quiere que nosotros entendamos, antes de entrar en el capítulo 6, nosotros necesitamos entender el capítulo 7, ¿no? Y después vamos a volver al capítulo 6. Entonces en el capítulo 7 habla del matrimonio y nos dice que el matrimonio solamente puede ser disuelto por medio de la muerte. Si muere uno de los cónyuges, creo que se dice, entonces el otro es libre para casarse con quien sea, mientras sea en el Señor. Ahora hay hermanos que vienen de otros lugares, que vienen de la legalidad, que no tenían este conocimiento, y vienen con una mujer que no es su esposa, pero que está junto con ella, ¿no? Pero vienen de otro conocimiento, vienen de otra enseñanza. No le dieron valor al matrimonio, una de las dos partes se separaron y después se juntaron de nuevo y hoy vienen a esta gracia juntos. Y entonces la gracia tiene que ayudarles a resolver ese problema, porque el pecado está a la puerta. Entonces, la gracia, tenemos que buscarle la vuelta para ayudar a todos estos hermanos que vienen con mujeres que no son sus esposas o sus esposos, para que puedan seguir corriendo la carrera hasta el final. No lo podemos desechar, no se puede desechar. Es diferente cuando uno conoce la gracia, ¿no?, y se separa. Conoce la gracia, se separa de su esposa, o yo me separo de mi esposa y me caso con otra. Ya eso es diferente. Eso no se puede admitir bajo ningún punto de vista. Una vez que conocemos la gracia, nosotros tenemos que entender que el casamiento es para toda la vida. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Mucho, no hay mucho convencimiento. Me parece que vamos a tener mucho divorcio, mucho adulterio. No, el casamiento es para siempre. Si usted se va a casar, usted tiene que fijarse bien antes de casarse. Tiene que ser en el Señor, tiene que ser. Ya que está, te cuento. Dice que había un pastor y viene un joven y le dice: pastor, estoy de novio. Ah, sí, estoy de novio. Y no, era una joven. Bueno, vaya, una joven. Y le dice: ¿qué tal es tu novio? Es hermoso, lo más lindo, precioso. Acá abre una hoja y pone 0. La chica miró que el pastor puso 0. ¿Y qué más es? Es músico, sabe tocar
guitarra, toca órgano, toca flauta, toca acordeón, todo el instrumento. El pastor pone 0. ¿Y qué maestro? Y ya el ánimo de la chica ya estaba viniendo para abajo. Y bueno, se congrega, es creyente, sus padres son creyentes, su mamá es creyente, su papá es creyente, su abuela es creyente, otro 0. Ya son 3, ¿no? Y dice, ¿qué más? Y bueno, es el presidente del coro de la iglesia, dirige todos los músicos, otro 0. Y ya no querías responderle la chica al pastor. ¿Y qué maestro? Como cosas sin importancia. Dice, y bueno, hablan lengua lleno del Espíritu Santo. Y delante de los 3-0 o 4-0 le puso un 1. ¿Me entiende? Los entendidos entenderán. El Espíritu Santo. Nunca se casa con una persona que no es llena del Espíritu Santo. Nunca. Tiene que ser llena del Espíritu Santo. Si es posible hablar 7 lenguas angelicales diferentes. Y eso le va a dar certeza, seguridad, que usted va a tener un matrimonio exitoso. ¿No? Eso le da la certeza y la seguridad. Gloria al nombre del Señor. Bueno, volviendo a nuestro tema, vamos a seguir leyendo en Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero acá la ley lo que demostraba era el pecado. La ley podía hacerle ver a la persona que estaba bajo la ley lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, pero yo no conocía al pecado. ¿Cómo conoció al pecado? ¿Por medio de qué? De la ley. Conoció al pecado por medio de la ley. Porque la ley que decía, no codiciarás. Y entonces cuando se manifestaba la codicia, entonces uno podía no conocer el pecado, sino que experimentar el pecado. Porque el apóstol Pablo, como dice en el siguiente versículo, dice más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Quiere decir que el pecado, aprovechando el mandamiento, produjo codicia en mí. ¿No? Como entonces lo que hacía la ley le daba poder al pecado, porque el pecado producía en mí, por medio del mandamiento, producía toda codicia, por medio del mandamiento que estaba escrito en la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Vio? Nosotros sabemos que la codicia es idolatría. Codicia, de amor al dinero, amor a la plata, ¿no? Eso es, la plata siempre es un obstáculo muy grande en la vida de los creyentes. Los creyentes tropiezan mucho con eso. Y bueno, el Señor bendiga, que nosotros sabemos que aquel que tropezaba en la plata ya murió en la cruz. Nosotros no tropezamos con la codicia, porque el que era codicioso murió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Nuestro viejo hombre murió en la cruz. Ahora el hombre nuevo no es codicioso, sino que es dador, es contrario. Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero aquellos que todavía están con la codicia en el corazón, entonces pecan. Así dice la palabra. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cómo puede producir el pecado codicia en mí si yo he muerto al pecado?
pero sin embargo se manifiesta la codicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es muerto al pecado. Porque si yo hubiera estado muerto al pecado, no podría producir en mí la codicia al pecado, porque yo estoy muerto al pecado. ¿Se entiende, verdad, hermano? Entonces dice en el 9, y yo sin ley vivía en algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjese, viniendo el mandamiento, el pecado, ¿qué hizo? Revivió. Tomó el control nuevamente. ¿Por medio de qué? Por medio del mandamiento. El pecado tomó nuevamente el control de mi vida por medio del mandamiento. Por eso cuando nosotros tratamos de que los hermanos cumplan los mandamientos, no lo estamos poniendo bajo el poder del pecado. El pecado se hace dueño de ese hermano, de esa hermana. No hay que cumplir los mandamientos. Te lo digo claramente, no hay que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. ¿Entiende? Y además, por más que usted trate de cumplir los mandamientos, no lo va a poder cumplir. ¿Cuántos mandamientos son? 300, no, 600, creo que son 603 mandamientos que había que cumplir. Fíjese todos los mandamientos que había que cumplir. Y encima los ceremoniales también. Pero eso ya no podemos cumplir porque Cristo ya cumplió por nosotros. Entonces, cuando nosotros los metemos a los hermanos bajo la ley o para que cumplan mandamientos, los metemos bajo pecado. Y nosotros no estamos para meter a los hermanos bajo pecado. Por eso usted tiene que hacerse responsable de su vida. Tiene que hacerse responsable de su relación con Dios. No, el pastor no está para impedirle a usted que usted viva la vida. Usted tiene que vivir la vida que usted quiera vivir. Si quiere vivir pecando, peque. No, pero eso no es conveniente, porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿No? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros que tenemos la vida de Dios, no podemos vivir otra vida que no sea la vida de santidad, la vida de separación. Nosotros no podemos elegir qué vida vamos a vivir, nosotros ya hemos elegido. Amén. ¿Usted eligió qué vida va a vivir? Bueno, entonces no hay que elegir, ya hemos elegido. Y el enemigo va a ir siempre contra esa vida. Entonces, pero sigamos con la palabra. El 9. Y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo revive el pecado? Por el mandamiento. ¿Cómo revive el pecado? Por el mandamiento. Tienen que cumplir los mandamientos. Tienen que cumplir, hermano. No tenemos que cumplir los mandamientos. Los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. Amén. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, fíjese como el mandamiento que me podía salvar, que resulta que ahora el mandamiento me mata. ¿Por qué? Porque no podía cumplirlo. ¿Por qué no podía cumplirlo? Porque yo tenía una naturaleza pecadora que iba en contra del mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo va a explicar más abajo el apóstol Pablo. Entonces, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, el pecado aprovechó el mandamiento y me engañó. Y por él me mató, por medio del mandamiento. Me mató. Fíjese usted. Pero el mandamiento no era para vida, sí. Pero el pecado aprovechó el mandamiento para que yo violara el mandamiento y bueno, y recibiera la consecuencia que era la muerte. De tal, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Luego, pregunta el 3, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí?
Es decir, que el mandamiento que era bueno vino a ser muerte para mí. No, dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno. El pecado produce en mí la muerte por medio del mandamiento que era bueno, produjo la muerte. ¿Por qué? Porque yo no podía cumplir el mandamiento, nadie podía cumplir el mandamiento. Entonces el pecado, por medio de lo que era bueno, por medio del mandamiento, produjo en mí la muerte. Esto, hermano, es revelación. Yo no se lo puedo hacer entender. Ustedes van a tener que orar a Dios. Yo lo voy a explicar hasta donde puedo. Pero entenderlo, si ustedes lo quieren entender, usted se va a tener que poner de rodillas y con lágrimas en sus ojos va a tener que decirle, Señor, yo quiero entender. Como hicimos nosotros. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo es pecaminoso el pecado? ¿Por medio de qué? Del mandamiento. Tenemos que cumplir los mandamientos. Dice, y lo estamos metiendo a los hermanos bajo condenación. Porque sabemos que ellos no pueden cumplir los mandamientos. Nadie puede cumplir los mandamientos. Tampoco Dios nos pide que cumplamos los mandamientos. Porque Jesucristo cumplió los mandamientos por nosotros. Entonces yo hago lo que quiero. No puedo hacer. Si yo declaro que Jesucristo cumplió los mandamientos por nosotros, entonces la justicia se manifiesta en mí. Lo que se tiene que manifestar no es el cumplimiento de los mandamientos, sino la justicia de la ley se tiene que cumplir en mí, como lo vamos a ver. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Está hablando, acá está haciendo alocuciones el apóstol Pablo cuando él era carnal. Entonces dice, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Veo que él acá se presenta como un hombre carnal, porque se está identificando todavía con aquel que es nacido en Adán. No se está identificando con aquel que es nacido con Cristo. En todo caso, después sí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. He sido vendido al pecado, fíjese usted. A veces nosotros mismos nos vendemos al pecado. Nos hacemos esclavos del pecado. Voluntariamente. ¿Por qué? Porque queremos cumplir los mandamientos. ¿No? En vez de estar ocupados en que la justicia de la ley se manifieste en nosotros, estamos ocupados en cumplir los mandamientos. Y cuando nosotros estamos bajo la ley de los mandamientos, estamos bajo maldición. Entonces dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que fuimos vendidos al pecado. Nuestro primer Adán nos vendió al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo no entendía eso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No? Él en su cuerpo, él experimentaba algo que él aborrecía. ¿Qué él experimentaba? El pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, aborrecer. Como el vómito, ¿vio? Lo aborrecemos, bueno, así hay que aborrecer el pecado, como algo sucio, maloliente, algo intolerable para nosotros. No podemos tolerar el pecado en nosotros. No podemos tolerar el pecado en nosotros. El Señor nos guarde, ¿verdad? Entonces dice ¿estamos leyendo él? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, decía Pablo. Y si lo que no quiero, porque no quiero pecar, no quiero hacer lo malo. Entonces, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿No? Es buena la ley, porque ¿por qué es buena la ley? Porque la ley me lleva a no pecar.
Entonces, ¿por qué peco? Porque teníamos una naturaleza pecadora, una naturaleza, una vida que habíamos recibido de Adán. ¿Vio? Habíamos recibido una vida de Adán. Y esa vida era una vida pecadora. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Vio? Acá vemos las dos naturalezas del creyente. Vemos la naturaleza del hombre, la vida vieja y la vida nueva en un solo cuerpo. Las dos vidas manifestándose en un solo cuerpo. Por un lado, se manifiesta la vida vieja, ¿no?, deseosa de pecar, y por otro lado se manifiesta la vida nueva que no quiere pecar. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Entonces vio ahí con Pablo, no quería hacer lo malo, como muchos hermanos, no quería hacer lo malo, pero él hacía lo malo. ¿Por qué? Porque él todavía no había entendido que él estaba muerto para la ley. Estaba muerto para la ley. Nosotros estamos muertos al pecado, a la ley del pecado. A veces no queremos entender. No queremos entender que el mundo está muerto para nosotros, ¿no? Que la carne está muerta, ¿no? Que ahora esta no es la carne de pecado, sino que es un vaso de barro. A veces no queremos entender porque todavía somos seducidos, somos atraídos por las concupiscencias que hay en nuestro cuerpo natural. Entonces, de manera 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Acá Pablo encontró al culpable. ¿Por qué él pecaba? Si él no quería pecar. ¿Por qué pecaba entonces? Porque el pecado moraba en él. Y eso tenemos que identificar, ¿no? Tenemos que identificar por qué hacemos lo malo. Porque todavía el pecado mora en nosotros. Está en nosotros el pecado. No nos hemos deshecho del pecado. Tenemos que deshacernos del pecado. Tenemos que sacarlo de nosotros el pecado. ¿Cómo lo hacemos eso? Por medio de la fe. ¿No? El pecado, ¿dónde fue muerto el pecado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como dice ahí en Romanos 8:3. A ver si... Dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo condenó, lo mató. Lo condenó a muerte. ¿Dónde lo condenó? En la carne. ¿En la carne de quién? Del Hijo de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, usted y yo fuimos a la cruz con Él. ¿O usted no fue a la cruz? Si usted todavía no entiende que usted fue crucificado juntamente con Cristo, que ese es el capítulo que sigue, usted va a... Si usted todavía no se ve crucificado, su hombre viejo, su vida vieja que está crucificada, que ha muerto con Cristo, entonces usted la va a sentir en usted a esa vida. Pero si nosotros decimos que la vida vieja murió y un muerto no puede pecar, entonces decimos que el hombre viejo murió y el cuerpo del pecado fue destruido. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado todavía, a pesar de que yo he nacido de nuevo, a pesar de que soy justo, a pesar de que soy salvo, no, a pesar de todo eso, todavía el pecado mora en mí. Todavía quiere tener el control del pecado. ¿Y eso por medio de qué? Eso por medio de las concupiscencias. Santiago capítulo 1, versículo 13. A ver quién me puede leer ahí, hermano, rápido. 1:13.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. La concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz a la muerte. Entonces cuidémonos de las concupiscencias, de los deseos, ¿no? Porque dice que es mejor casarse antes que quemarse. Cásese, pero no tengo novio, pastor. Ore al Señor. No tengo novia, pastor. Ore al Señor. Yo oré muchos años para tener mi madre. Muchos años. Me buscaban novia mundana, yo decía no, es mundana. Yo necesito una hija de Dios. Y Dios me la trajo del chat. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Bueno. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Quiere decir que una persona nacida de nuevo, nunca más tiene el deseo, nunca más consciente, voy a cambiar esa expresión, nunca más consciente con el pecado en ella o en él aborrece el pecado. El Hijo de Dios nacido de nuevo aborrece el pecado. Pero eso no quiere decir que no puede pecar. ¿Puede pecar? ¿Cuándo puede pecar? ¿Alguien me puede decir? Ahí lo leyó mi esposa recién. Cuando seducido por la concupiscencia es atraído y da a luz el pecado, y el pecado la muerte. ¿El Hijo de Dios puede pecar? ¿Sí o no? Señor, devuelve la habla a todos los hermanos. ¿Puede pecar el Hijo de Dios o no, hermano? Sí, puede pecar. Puede pecar. Amén. Puede pecar un Hijo de Dios. Pero nunca puede estar de acuerdo con ese pecado. Nunca va a deleitarse en ese pecado. Ese pecado le va a producir dolor, le va a producir angustia, quebrantamiento. Mucho dolor le va a producir. Por eso Pablo decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, decía Pablo, usted sabe, bueno, él sabía, yo sé que en mí, esto es en mi espíritu. ¿Ven? En mi carne. Porque yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Podemos confiar en la carne? Yo no puedo confiar en la carne de nadie, ninguno de ustedes. Ustedes tampoco pueden confiar en mi carne. Pero lo más importante es que yo no puedo confiar en mi propia carne. No puedo confiar en mi carne. No, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a ir. No tenemos que confiar en la carne de nadie, ni de nuestros hijos, ni de nuestras hijas, ni de nuestra esposa, ni de nuestro esposo. La carne es carne. No puede ser santificada jamás. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Amén? ¿Quién me podría leer ese versículo? Búsquelo, hermano, y llámelo. Gálatas, capítulo 5, 17 creo que, ¿no? Por eso, estas cosas, hermana, estas cosas hay que entenderlas, y hay que entenderlas perfectamente. ¿Vio? Porque el enemigo es muy astuto. A veces dice que él se disfraza de ángel de luz, femenino o masculino. Porque a veces decimos que él se disfraza de ángel de luz, le decimos con lo masculino, pero a veces femenino también. Tenemos que seguir la enseñanza de las Escrituras.
Amén. Si alguien encontró, sí, hermano. Lo que quisiera, ¿vio? Si usted tiene un novio o una novia y le lleva a vivir en la carne, ya le estoy diciendo que no va. No es ahí, no es por ahí. Ahora, si lo lleva al Espíritu, a servir al Señor, a orar, a aprender un instrumento, bueno, eso ya es diferente. Acuérdese del mí, del valor de mí. Bueno, yo sé esto, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice. Vamos a terminar. Pero no el hacerlo. No el hacerlo, no quiero hacerlo. Ahí está. ¿Por qué? Porque está gobernando la carne, ¿no? Está gobernando la carne. Entonces yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, que no queremos hacer el mal. ¿Se da cuenta, hermano? Un hijo de Dios verdadero que nació de nunca puede pecar a propósito, jamás. Por eso no pierde su salvación. No, porque el Espíritu de Dios que está en él, no, que está en ella, nunca va a estar de acuerdo con el pecado que comete. Vamos a dejarlo acá, hermano, vamos a seguir el próximo fin de semana. Gloria, le invito para que ustedes en esta semana puedan meditar, charlar este tema entre ustedes, porque hay mucho que viene por revelación, no viene por escuchar, sino que necesita ser revelado por el Espíritu Santo. Y la revelación muchas veces viene cuando se conversa, se discute. No tengan miedo a las discusiones. Muchas veces hay que discutir para llegar a un buen entendimiento, pero no hay que enojarse, no hay que airarse, no hay que enojarse, llegar a enemistarse. Las discusiones a veces son buenas, ¿no? Los discípulos, ellos discutían y llegaban a un acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Hay hermanos que no participaron de la mesa del Señor y vamos a servir la mesa del Señor para que puedan participar. El hermano Juan va a leer la palabra. Acá en el público, el hermano Juan. Y los hermanos que participaron pueden sentarse. Los que participaron de la mesa del Señor ayer pueden sentarse. Y los que no participaron ni quieren participar pueden quedar separados, hermano. Y después se vuelve el 23. Vamos a abrir su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Tomando la cena indignamente. De la manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, entre vosotros muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no
porque retornamos al verso 23. Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor, porque este cuerpo perfecto, sin tacha, sin mácula, Señor, fue presentado. Gracias, Señor amado, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús, aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén, gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de ti. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Porque todo aquel que creyera en ella será salvo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque por medio de esta sangre
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar y ya nos vamos a estar despidiendo. Primero vamos a orar por la presentación de la mesa del Señor. Amén. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Y Gloria a tu gracias te nombre, damos por haber Jesús. participado de tu cuerpo Amén, y de Señor. tu sangre, Gloria a Señor. tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has dado tu vida por nosotros. Amén, Señor Señor, amado. recordamos, Señor, aquel día en que tú, Señor, te ofreciste a ti mismo. Amén, Señor, para que hoy Señor. nosotros pudiéramos ser salvos y obtener la vida eterna. Amén, Señor. También, Señor, esperamos tu venida, Señor, sabiendo que tú estás a las puertas para venir a buscarnos, Señor, y queremos estar preparados para que ese día no nos sorprenda como ladrón, sino que nosotros estemos, Señor, en el día, Señor, de tu visitación, Padre. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas para que ellos en esta semana ellos puedan ser bendecidos grandemente por ti al haber participado de tu cuerpo y de tu sangre. En el nombre de Jesús vamos a levantar la ofrenda con una alabanza. Hermano, ¿cómo se llama? Alejandro, podía levantar la ofrenda, por favor. Y una alabanza para la... Alienta mi alma, la fortaleza y luz, ella palabra de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Hermano Alejandro, ore por la ofrenda. Gloria a Dios. Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Señor, te pedimos que tú bendigas nuestra salida de este lugar, nos guardes y nos protejas. Señor, que tus ángeles nos acompañen de regreso. Padre, bendice el programa de mañana en la radio y bendice en esta semana a todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermano. Amén.